El día de hoy quiero hablarle de un tema muy importante y es el tema del discipulado, ¿verdad? Es muy importante el discipulado en nuestras vidas. Necesitamos desarrollar el discipulado, necesitamos integrar el discipulado a nuestras vidas, y eso hemos empezado a hablar acerca de lo que es la importancia del discipulado. Hoy quiero hablarles acerca del discipulado familiar, discipulado en la familia. ¿Por qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Es realmente bíblico el discipulado en la casa, verdad? Este es un tema muy bonito, muy extenso. Trataremos, ¿verdad?, de ver hasta dónde avanzamos. Si lo logramos cubrir, gloria a Dios. Y si no, el próximo domingo seguiremos con el tema del discipulado. Y para ello, quiero que podamos analizar por un momento, pensar de dónde realmente inicia el discipulado. Es un invento de los últimos tiempos que digamos, bueno, alguien, como dicen por ahí, se sacó de la manga, se inventó lo que es el discipulado y ahora solo hablan de discipulado. Hay cosas, ¿verdad?, que salen como de moda, ¿verdad? Hay temas que empiezan a hablar de esto. Pero sabe que el discipulado tiene una trayectoria muy larga. Es más, el discipulado va aún más allá del Nuevo Testamento, va más atrás. En el Antiguo Testamento se hablaba de discipulado. Si usted se da cuenta, cuando inicia Jesús su ministerio, se hablaba ya de discípulos, o sea, de anteriormente ya habían discípulos. Ahora, ¿cómo inicia todo esto? Bueno, para empezar, podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, lo vemos ya como un mandamiento. Interesante que los mandamientos son para cumplir algo que Dios manda que hagamos. Por eso hablamos de mandamientos. Entonces, aquí encontramos en la palabra del Señor que el ser discipulado, el ser un discípulo de Cristo, es un mandamiento. Le leo el primer versículo del capítulo 6, verso 1 de Deuteronomio. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, en la cual pasáis vosotros para tomarla. Mire, está hablando de mandamientos, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Mire esto: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo dice? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es un mandamiento. Ahora, interesante, cuando nosotros estamos tratando de estudiar qué es realmente el discipulado. Amados hermanos, y ahí podemos ver, ¿verdad?, que el discipulado, ¿verdad?, es un aprendizaje. El discipulado es un estudio. Un discípulo es un estudiante, ¿verdad? Pupilo también se le llama. Es alguien que está aprendiendo. Es un seguidor. Ese es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo del maestro. Y sabemos quién es nuestro maestro, ¿cierto? El Señor Jesucristo, Él es nuestro maestro. Él vino a hacer discípulos. Él vino y empezó a enseñar a un grupo de discípulos, ¿verdad? Después que le había enseñado, les dice: ahora ustedes reproduzcanse, hagan discípulos. Como Iglesia del Nazareno tenemos la misión de hacer discípulos semejantes ¿a quién? Semejantes a Cristo en nuestra comunidad, en las naciones, en donde podamos. Necesitamos hacer discípulos semejantes, reproducirnos. Ahora, muy interesante, hermanos, el pasaje bíblico que les leí en esta mañana habla de reproducirse. Y ahí está la clave. Eso es discipulado. Enséñale a tu hijo
y al hijo de tu hijo, o sea, hasta tus nietos, y que eso continúe. Y ahora el hijo le va a seguir enseñando a su hijo y le va, ¿verdad? Y ese mensaje le va a llegar al nieto, y así sucesivamente la cadena del discipulado iba a seguir. Pero ojo con esto, a Moisés se le está dando el mandamiento. A Moisés se le está llamando y se le está diciendo a Moisés: Moisés, este es un mandamiento. Moisés, tienes que hacer esto. Primero, Dios le enseña a Moisés. Ahora Moisés tiene que enseñarle al pueblo, y eso es lo que está haciendo. Trae Moisés el mensaje al pueblo, le está diciendo: Dios me dio este mensaje. Dios dice que estas enseñanzas Dios se las dé a ustedes. Pero ahora interesante que el pueblo está recibiendo la enseñanza y está recibiendo una responsabilidad. El pueblo está recibiendo un mandamiento de reproducir esta enseñanza. Esta enseñanza se la debes de llevar a tus hijos y se la vas a pasar a los hijos de tus hijos. Se recuerda que la Biblia habla de bendiciones de segunda, tercera y hasta cuarta generación. Bendiciones y maldiciones generacionales. Amados hermanos, cuando sacamos las cosas de contexto nos perdemos y nos vamos por otro rumbo, ¿no? Ay, alguna maldición tengo de ancestrales. No va por ahí el asunto. El punto aquí es que la bendición generacional es cuando pasamos este mandamiento. ¿Me está siguiendo? Usted está pasando este mandamiento y está pasando esta bendición por generaciones. Pero también al no hacerlo estamos condenando a nuestras futuras generaciones. Ahora, si usted cree que todo empieza con Moisés, yo quiero decirle algo en esta hora que realmente va aún más atrás, más allá de Moisés. Y está también en Abraham. La Biblia habla, ¿verdad? El primer hombre que el Señor llamó a que lo siguiera, a tener una relación con él, donde empieza el asunto del pueblo de Israel, empieza con Abraham, y le dice en Génesis capítulo 17 verso 6, Génesis capítulo 17 verso 6, y te multiplicaré, una promesa que le está dando el Señor a Abraham: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti y en tus generaciones y en sus generaciones. Mire, en tu descendencia y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, interesante, haré de ti la tierra, daré a ti la tierra que morarás, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amados hermanos, hay promesas en la palabra del Señor. Empieza desde Abraham, y el punto de la promesa, la bendición estaba, ¿verdad?, en los hijos y en los hijos de sus hijos. Allí estaban las promesas de bendición. Entonces, por eso fue que Abraham en un momento le dijo: Señor, pero ¿cómo si no tengo hijos? ¿Cómo va a ser esa bendición? ¿Cómo va a seguir esa bendición si no tengo descendientes? Amados hermanos, es muy importante verlo de esa manera. Sabe que la clave por la cual tuvo éxito el pueblo de Israel fue porque transmitieron, amados hermanos, de generación en generación el mensaje. Había un mensaje que estaba siendo transmitido de generación en generación. Sabe que el pueblo de Israel, desde Abraham hasta los tiempos de Moisés, pasaron aproximadamente 400 años. Entre Abraham y Moisés, ¿verdad? Cuando saca al pueblo de Egipto, pasaron 400 años. Y durante esos 400 años
se estuvo transmitiendo ese mensaje de generación en generación. Ellos al principio no tenían, ¿verdad?, nada escrito como lo que había hecho Moisés. Anteriormente, de generación a generación era el mensaje. Abraham transmitió ese mensaje a Isaac. Isaac tuvo ese tiempo también íntimo, personal con Dios. Pero Isaac traspasó ese mensaje a sus hijos, a Jacob, a Esaú. Aun cuando no estaba en él la promesa de Esaú y esa, ¿verdad?, bendición que había tenido su hermano Jacob. Aún así, cuando él iba a tener su esposa, él recordaba las instrucciones, el discipulado, la enseñanza del padre, la enseñanza que su papá le había dado, dónde y qué características debería de tener la que iba a ser su esposa. Amados hermanos, y de ahí en adelante siguió de generación tras generación. La actitud de José ante la tentación, ¿de dónde vino esa actitud de él? Ese comportamiento de, ¿verdad?, de decir, no, ella, no tengo yo nada que ver con ella, no debo de hacer esto, cuando estuvo la tentación con la esposa de Potifar. Amados hermanos, porque se había hecho un buen discipulado en sus antepasados. Porque de alguna manera Jacob o Israel había discipulado de una manera apropiada, había preparado a este muchacho, ¿verdad?, para ser una persona correcta. Siempre ha sido así de generaciones a generaciones. Sabe que nosotros podemos marcar el cambio influyendo en nuestras generaciones. Y algo muy importante que podemos ver en la palabra del Señor es que el discipulado familiar cultiva un temor reverencial ante Dios. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 2, dice: ¿cuál es la razón de este mandamiento? ¿Cuál es la razón de tener este discipulado familiar? Para que temas, Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos. Amados hermanos, cultiva ese temor reverencial hacia Dios cuando hay un discipulado, cuando se le enseña. Por eso la palabra del Señor nos habla, nos instruye, ¿verdad?, de qué manera nosotros debemos de guiar a nuestros hijos. Proverbios 22, 6 habla acerca de cómo nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, ¿verdad? De qué manera debemos de ponerlos en los caminos del Señor. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros desarrollemos, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amados hermanos, la Biblia está llena de consejos. Instruye al niño en su camino. Amados hermanos, muchas veces eso es en donde hemos fallado. Ese es el área en donde la hemos descuidado de instruir a nuestros hijos. No hemos tenido ese discipulado familiar. Y entonces, hermanos, es cuando vienen los resultados malos. Recuerde aquel pasaje de Timoteo, y le dice Pablo a Timoteo: la fe no fingida que heredaste, que traes, que se te fue enseñado, que fuiste instruido en la fe, que viene de tu abuela Loida, y después viene con tu mamá Eunice, y de así, ¿verdad?, viene esa línea y esa fe que tú tienes. Amados hermanos, Timoteo heredó esa fe, fue enseñado, fue instruido en los caminos del Señor. Él sabía, ¿verdad? Ahora viene el conocimiento, ¿verdad?, de la nueva ley en Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo, y es donde él puede entender todo. Pero había un trasfondo de fe. Nosotros tenemos la oportunidad de marcar la diferencia.
Es bonito cuando recordamos nuestros antepasados y recordamos personas de fe. En lo personal recuerdo a mi abuelita materna. Ella fue cristiana aún antes que mis padres fueran cristianos. Le sirvió al Señor, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad?, la manera en que ella iba a la iglesia, le servía al Señor. Y eso influyó, ¿verdad?, en mi mamá, en mi familia, que mi familia llegara al conocimiento de la palabra del Señor, que mis padres llegaran. Y la fe al Señor que le tenían, ¿verdad?, la fidelidad de mis padres. Entonces yo puedo ver, ¿verdad?, hacia atrás y veo esa bendición. Poder saber cuando, ¿verdad?, mi papá me contaba que a las 4 o 5 de la mañana mi madre se levantaba y le decía: Miguel, vamos a orar. Oremos por nuestros hijos. Y se ponía de rodillas a orar, a pedirle al Señor, a clamar por nosotros. Amados hermanos, esa es, ¿verdad?, la bendición. Y en ese contexto, cuando nosotros estamos, está la bendición de Dios. Ahora, ¿verdad?, generacional. Si ellos influyeron en mí, ahora yo necesito influir en mi familia. Ahora yo necesito invertir en mi familia. Pero todos necesitamos hacerlo. Y he escuchado también, ¿verdad?, algunos testimonios. He hablado con personas y me dicen: pastor, no tengo mayor cosa que recordar de mis padres. No fue un buen ejemplo que me dieron realmente. Pero sabe que aquí vendría lo de romper esas cadenas. ¿No es cierto? Si, ¿verdad?, si el pasado fue oscuro, difícil, si usted recuerda solo cosas negativas de sus padres, dice: yo no quiero seguir en esa cadena, voy a hacer algo diferente. Y es ahí cuando hemos venido a Cristo y Él ha roto todas las cadenas, ¿cierto? En el Señor nos ha hecho libres, amén. Y entonces somos un pueblo libre, pero hermanos, necesitamos pasar ese mensaje a nuestros hijos, a nuestra segunda, a nuestra tercera generación. ¿De qué manera nosotros vamos a impactar a esas otras generaciones que vienen tras nosotros? Espero que nos recuerden como las personas que rompimos esa maldición. Que nos recuerden, gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando recuerden, gracias a mi papá que hizo el cambio, que le dio su corazón a Cristo. Quizás vamos a ser recordados como los abuelitos, ¿cierto? Gracias al Señor, ¿verdad? Y a mi abuelito Julano, a mi abuelito Juan, a mi abuelito, ¿verdad? Y así todos los demás. Hermanos, que lo recuerden a usted como el abuelito que hizo el cambio, que hizo la diferencia, que a pesar de la presión que tenía a su alrededor, no se dio. ¿Sabe que hay un pasaje en la Biblia en donde dice la palabra del Señor: cree y serás salvo tú y tu casa? Interesante, no es algo automático. Bueno, yo creo y a toda mi familia. Amados hermanos, cuando nosotros creemos, tenemos la promesa que será salva también nuestra familia. Pero ¿sabe dónde radica esto? En el discipulado. ¿Dónde radica esto? En la influencia. ¿De qué manera usted va a pelear por su familia? Muchas veces malinterpretamos, ¿verdad? Y decimos: hay que pelear con la familia. No, hay que pelear por la familia. ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿De qué manera estamos actuando? ¿De qué manera está instruyendo a su familia? ¿Cómo seremos recordados? Una de las preguntas que debemos nosotros de hacernos. Y hemos hablado mucho de eso. ¿Qué legado usted está dejando? Tiene legado: mi papá trabajaba mucho, ¿verdad? Tenía 2 full time, ¿verdad? Y trabajaba. ¿Cree que eso va a marcar la diferencia? Mi papá aquí tenía, ¿verdad?, un convertible, tenía un carrazo, tenía un helicóptero, tenía un avión. Amados hermanos, nosotros debemos de ver realmente qué es lo esencial, qué es lo eterno. Y esto está relacionado con lo eterno. Imagínense, Abraham supo trabajar con su hijo. Abraham supo pasar el mensaje. Isaac, Jacob y así sucesivamente. Los hijos de Jacob. Amados hermanos, supieron, por eso se ha mantenido.
Por eso el pueblo de Israel ha aguantado, hermanos, muchos años. Más de 3,000 años ha existido como el pueblo de Israel y se ha mantenido y hasta el día de hoy y va a seguir adelante. Porque la clave está en transmitirlo de generación a generación. Entonces, el discipulado familiar, primero dijimos que es un mandamiento práctico que debemos enseñar. Partiendo de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Es un mandamiento. O sea, no es que si usted quiere o no quiere. Es un mandamiento. El discipulado familiar es un mandamiento, pero es algo práctico, no complicado, con lo que usted sabe, con lo que usted ha aprendido y lo que usted siga aprendiendo. Debemos de enseñarlo, debemos de transmitirlo. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Yo le voy a decir algo. No puede haber un discípulo sin discipulado. Si no hay un discipulado en nuestras vidas, si no estamos siendo nosotros discipulados, no podemos discipular a otros. Necesitamos nosotros estar constantemente siendo discipulados. Lo otro que les compartía es que el discipulado familiar cultiva el temor reverencial hacia Dios. Amados hermanos, si nosotros logramos implementar este discipulado familiar, el respeto, el temor a Dios lo va a tener nuestra familia, nuestros hijos. Cuando a sus hijos le toquen salir de casa, irse al colegio, irse a la universidad o irse a trabajar a otros lados, amado hermano, va a poder haber paz en su corazón, sabiendo que usted invirtió tiempo, logró, amados hermanos, que ellos cultivaran un temor reverencial, no un miedo, sino un respeto delante de Dios. Lo duro es cuando llegamos en ese momento y debemos saber cómo se va a comportar saber si va a ir a la iglesia y el otro va diciendo, ya me libré de mis padres, hoy sí, adiós iglesia, el día domingo puedo hacer lo que se me dé la gana. Porque no logramos transmitir el mensaje. Pero primero necesitamos nosotros los padres necesitamos, hermanos, someternos al señorío de Cristo. Nosotros los padres ser discípulos verdaderos de Cristo. Porque, amados, si usted no es un verdadero discípulo, ¿cómo pretende que sus hijos sean discípulos? ¿Sabe que he escuchado muchos que dicen, sí, que mi hijo vaya, sí, pastor, yo le doy toda la libertad, que mi hijo vaya a la iglesia a aprender algo. Yo no, yo ya estoy grandecito, no necesito. Pero mi hijo sí que vaya. Amados hermanos, nosotros necesitamos de ir adelante. Nosotros necesitamos poner el ejemplo para nuestra familia. Ahora recuerde que estoy hablando familiar. Hay algunos, ¿verdad?, que quizás no tienen hijos o hijos que ya están grandes. Pues ese discipulado familiar en pareja, de poder cultivar. Y el discipulado va más allá y vamos a estar estudiando, ¿verdad?, que podemos discipular a otras personas. Pero el día de hoy quise enfocarme en lo que es un discipulado familiar. Otro punto que quiero, que ya les compartí, que el discipulado familiar debe de transmitirse de generación a generación. Eso es muy importante, porque si no lo hacemos así, mire, amados hermanos, hemos sabido de muchas iglesias, realmente para no salir, ¿verdad?, del contexto de iglesia, aún entre iglesias, hay iglesias que han perdido las otras generaciones. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, en su mayoría han sido iglesias anglo, ¿verdad?, que ellos son cristianos. Y usted va y mira a todos, señores ya grandes, muy de fe y todo eso. Pero ¿dónde están sus hijos? Saber usted, ¿verdad? Y es más, cuando son pequeños dicen, no, pues vamos a la iglesia, que no haya bulla ni nada, que se queden mis hijos. Es más, vamos a pagarle a alguien que cuide a mis hijos por allí y yo voy a ir a la iglesia para que todo sea tranquilo y que no haya bulla con los niños. Han perdido las otras generaciones. Cuando estos niños llegan a jóvenes, hay unos, ¿verdad? Hay unos que van de niño a la iglesia. Y he escuchado algunos testimonios de los que estamos aquí, ¿no? Que algunos han ido de niños a la iglesia, pero llegaron la juventud y se desaparecieron. Hay otros que ni de niños los trajeron a la iglesia.
Entonces se perdió esa generación. Amados hermanos, muchas iglesias se han cerrado porque han perdido las otras generaciones. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que en un momento ha sido una iglesia que han estado llenas. Es más, para no ir tan lejos, en el edificio que estamos utilizando el día de hoy, hubo un momento, hace unos años, hablaba con un pastor y me decía, en una ocasión fui a esa iglesia, ¿verdad?, era de anglos, estaba llena, muy bonito el grupo. Pero ¿sabe qué? Perdieron las otras generaciones, perdieron a los niños, perdieron a los jóvenes, no transmitieron en la familia. Porque muchas veces le echamos la bronca a la iglesia, ¿cierto? Ay, que la iglesia haga algo, un ministerio ahí, ¿verdad?, que haga algo con los jóvenes. Hermano, es que la iglesia no tiene que hacer todo, porque imagínense, son 2 horas los que la iglesia está ministrando, ¿verdad?, a sus hijos. Imagínense, 2 horas, hora y media los viernes y otra hora los domingos, 3 horas máximo que la iglesia está ministrando a sus hijos. Imagínense, estamos hablando de 3 horas. Y ahora, ¿qué hay del resto? ¿Cuál es la influencia? El mayor tiempo que pasan sus hijos es con usted, en su casa, en su familia. Y es ahí donde la palabra del Señor, hermano, nos presenta un discipulado práctico. Y mire, esto es muy interesante, que el discipulado que nosotros debemos de desarrollar, ese discipulado familiar, ¿sabe por cuánto tiempo debe de ser? Leámoslo, que la Biblia nos lo diga, porque si no nos metemos en broncas, hermanos. En el verso 2, en Deuteronomio capítulo 6, verso 2, dije la primera parte, para que temas al Señor Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy. Y sigue, tú, tu hijo, hablamos de lo generacional, y el hijo de tu hijo, estamos con los nietos, todos, ¿qué dice? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Todos los días de tu vida. Amados hermanos, no es solamente un tiempo. El discipulado es todos los días de nuestra vida. Por supuesto, entendemos que hasta cierto punto nosotros podemos instruir a los hijos cuando son menores. Instruimos a los hijos cuando están pequeños, les podemos formar su carácter, podemos ayudarlos en su fe, pero llega el tiempo, hermanos, que ya están formados, pero podemos guiarlos, podemos aconsejarlos, y esto es el discipulado. El discipulado familiar debe de ser de por vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, aún el año pasado, cuando mi papá estaba con nosotros, ¿verdad?, estaba aún enfermo, pero aún ahí me seguía discipulando, aún ahí me seguía enseñando. Llegó un momento, ¿verdad?, que había ido yo al hospital a recoger unas medicinas para él, y allí en la sala estaba un muchacho. Mi papá se había quedado en la camioneta esperándome, y yo había ido a traer su medicina, y a la farmacia me senté a esperar. Estaba un muchacho, y entonces estaba el muchacho, y empezamos a platicar, y me contó, ¿verdad?, su historia, que estaba mal, que no tenía ni para comprar su medicina, y si yo podía ayudarle. Entonces yo le dije, claro que sí, ¿verdad? Voy a tratar de ayudarte. No era mucho lo que necesitaba. El punto es, hermanos, que estuvimos hablando y ¿verdad? Entonces el tiempo se me terminó, ¿no? Estaba yo allí, le dije, está bien, y me llamaron para recoger mi medicina. ¿Verdad? Le di el dinero, le dije, mira, que Dios te bendiga, busca una iglesia, acércate al Señor, y ¿verdad?, que eso es bueno para ti. Y después lo llamaron a él se tuvo que ir. Y entonces regresé al auto, ¿verdad?, y le digo a mi papá, le cuento, mire papá, pasó esto. Le estaba contando, pobre muchacho. Y yo estaba, ¿verdad?, enfocado en el momento que estaba pasando el muchacho. Y me dijo, sí, es cierto, dijo, y le hablaste de Cristo, y le diste una tarjeta, le diste la información, agarraste su número de teléfono para llamarle.
Y yo le dije, no, papá, la verdad que no. No, me dijo, mira, eso no. Debes de hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y él me sacó, ¿verdad?, su billetera ahí donde tenía. Y me dijo, mira, yo siempre ando tarjetas. Él andaba tarjetas de aquí de la iglesia. Y siempre que hay alguien, yo le hablo de Cristo y yo le doy una tarjeta. Le digo, mire, aquí está el número, llame aquí, deme su número. Y varias veces, ¿verdad?, con personas que se convirtieron, ya se los he contado en otro momento. Él llegaba con el número de teléfono de la persona y me decía, llamemos a esta persona. Allá en el hospital le entregó su vida a Cristo. Y entonces ahí me empieza a decir, mira, necesitas tener siempre, ¿verdad?, siempre tienes que tener a la mano tarjetas, tratados para darle un discipulado, hermanos. No era necesario de sentarse y abrir la Biblia, a ver, te vas a sentar, te voy a discipular en este tiempo. No, y eso lo vamos a aprender, que la Biblia dice, cuando salgas, ¿verdad?, cuando vayas al trabajo, cuando estés en el campo, en todo momento había que hacer el discipulado, y el discipulado debía de ser continuo, constantemente el discipulado. Termino con esta porque no me da el tiempo. Primero Dios, vamos a continuar el domingo que viene. Y solo quiero decirle esto. Dios nos promete que si desarrollamos el discipulado que Él nos manda, tendremos bienestar familiar. Se lo repito. Dios nos promete que si desarrollamos el discipulado que Él nos manda, tendremos bienestar familiar. Dice el verso 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos, está hablando de los mandamientos, por obra, el de pasar el mensaje a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amados hermanos, hay promesas en la palabra del Señor. Hay promesas, pero hay que agarrarlas, hay que hacerlas nuestras. Hay promesas de bienestar. Y estamos en diferentes momentos, en diferentes puntos, hermanos, en diferentes situaciones, ¿verdad? Lo importante es lo que usted está haciendo ahora, de aquí en adelante. Mire el pasado y vea, si lo está haciendo bien, gloria a Dios, manténgase haciéndolo. Siga adelante, no desmaye, continúe haciéndolo. Si no lo ha hecho, este es un buen tiempo para empezar a hacerlo. Es un tiempo para romper, hermano, cualquier cadena que traigamos arrastrando. Es tiempo de hacer las cosas diferentes. Es tiempo de confrontar a nuestros hijos con la palabra, decirle, mira hijo, esto dice la palabra. Esto tenemos que hacer porque la palabra del Señor dice esto. Muchas veces les tenemos hasta miedo a los hijos. Ay, pero ¿qué va a decir mi hijo? Se va a molestar, mejor no le digo nada, que siga como se le dé la gana. Mientras me venga a visitar, ¿verdad? Mientras no venga tan borracho, está bien, ¿verdad? Mientras tome en otro lado. Imagínese usted. Muchos tienen la mentalidad, cuando fui joven, fui igual. Yo fui peor todavía. Que se divierta un poco, no tiene derecho. Imagínese usted cuando pensamos esto, cuando cristianos tienen ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitud. ¿Para dónde vamos, amados hermanos? Cuando el Señor dice, ¿verdad? Tienes que enseñarle, es un mandamiento. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando de qué manera el Señor nos enseña el día de hoy. Es tiempo de hacer el cambio. Es tiempo de impactar a nuevas generaciones de una manera diferente. Que seamos recordados, ¿verdad? Porque somos fieles a Dios, porque transmitimos el mensaje, porque discipulamos a otros. Que alguien nos recuerde, Julano de tal me enseñó tal cosa, ¿verdad? Me enseñó esta palabra, me enseñó a amar a Dios y eso ha traído bendición a mi vida. Eso ha traído bendición a mi familia. ¿Qué tal si puestos de pie hablamos con el Señor en esta mañana? Es tiempo para cortar cadenas. Es tiempo para ser diferentes, amados hermanos. No sigamos la misma cadena. Sabe que muchas veces, sin querer, nos estamos reproduciendo de la misma manera que fueron nuestros padres. Si nos dejaron nuestros padres, si nunca nos confrontaron, si nunca nos hablaron con la verdad, ¿verdad? Y si nunca le dijeron, estás mal, vas por mal camino, hasta que chocó con la pared, no haga lo mismo con sus hijos. Es tiempo de hacer la diferencia.
Y si no lo ha estado haciendo, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Una de las cosas importantes es, hermanos, que el mensaje era primero para que el pueblo lo hiciera. El mensaje es para usted el día de hoy, no solamente para sus hijos. Es para usted, es para mí. Dios nos confronta, Dios nos llama, Dios nos habla a vivir una vida diferente, a hacer la diferencia en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras futuras generaciones. Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra dice, predícales a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Quizás para muchos este mensaje está llegando a tiempo, Señor, y con hijos pequeños, y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a invertir en nuestros hijos, de nuestra familia. Muchos dicen, está llegando fuera de tiempo porque mis hijos están grandes. Pero aún podemos hacer la diferencia con nuestros nietos, aún podemos, aún con nuestros hijos, aunque estén grandes, Señor. Aunque creamos que es fuera de tiempo, tu palabra llega, tu palabra es eficaz y hará, Señor, cumplirá su propósito en nuestras vidas, Señor. Tu propósito es cambiarnos, tu propósito es levantarnos, es renovarnos, es que cambiemos nuestra visión, Señor, nuestra manera de ver la vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a invertir en nuestra familia. Enséñanos que esta mañana tomemos la decisión, Padre, de poder ministrar nuestra familia, de poder edificar nuestra familia, Señor. Gracias te damos con todo nuestro ser. Ministranos, levántanos, renuévanos. Señor, que esta semana empecemos a discipular, que esta semana en el día a día, en las actividades diarias, cotidianas, hablemos del mensaje de tu palabra, enseñemos tu palabra, Señor, con nuestra familia. Gracias te damos por esta oportunidad. Gracias porque tú nos hablas hoy, Señor, que tenemos vida. Hoy, Señor, que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si vamos, Señor, en un camino equivocado, si no estamos ministrando a la familia, si hemos descuidado a nuestra familia, Señor, tu palabra dice que tú nos vas a pedir cuentas a nosotros, Señor amado. Ayúdanos, te pido por cada padre de familia. Señor, ayúdalo, Señor, a ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, Señor amado. Que cada padre, Señor, sea ejemplo, que no tengamos una vida doble, Señor amado. Ayuda, Señor, a cada madre, Señor, aquellas que quizás no tienen una figura paterna a su lado, Señor. Te pedimos que ellas puedan seguir adelante, llevar en el camino correcto a sus hijos. Esta mañana te pedimos perdón si hemos sido permisivos con nuestros hijos. Señor, perdónanos si hemos tenido una actitud permisiva, Señor, que hemos visto el pecado, Señor, y hemos solapado el pecado. Perdónanos, perdónanos. Queremos, Señor, cumplir el mandamiento, Señor. Queremos, Señor, edificar correctamente nuestra familia, guiar por el camino correcto de tu palabra a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos, Señor. Gracias te damos en este momento. Gracias te damos en esta mañana, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y habrán muchos resultados, Señor, al 100%, Señor. Lo sabemos, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo quede en cada corazón, que esta semana sea una semana de discipulado y de crecimiento. Dios les bendiga, amados hermanos.